Muy buenas a todos. Quiero iniciar pues agradeciéndoles la atención a esta serie de videos. En este caso nos compete trabajar sobre pronósticos. Vamos a estudiar diferentes métodos o modelos que se pueden utilizar dependiendo de las condiciones que se den. Inicialmente vamos a explicar qué es una serie de tiempo, porque todo parte de esto. Una serie de tiempo, tal y como podemos leer en la diapositiva, es un registro histórico que se plantea con un orden cronológico. Esto es importante, y lo que vamos haciendo es obteniendo información de los diferentes registros de la organización a efecto de que nos permitan poder interpretar cuál ha sido el comportamiento en los periodos previos, y que esto claramente sirva de base para poder establecer qué valores podríamos esperar a futuro. Tiene muchos componentes una serie de tiempo. Lo que estamos viendo acá en la parte inferior derecha es una gráfica sin modelo, donde la línea azul representa esos registros anotados de manera cronológica y nos permite poder evaluar o entender cuáles pueden ser los componentes que podamos visualizar nosotros cuando estemos analizando un ejercicio en particular. En este caso vamos a hablar de 4 componentes. Uno que es la tendencia, que es esta línea clara que ustedes ven a través de la línea azul, y que lo que hace es marcar hacia dónde está orientada el comportamiento de esta organización en materia de lo que queremos pronosticar. El hecho de que observemos que hay una inclinación hacia la derecha, hacia arriba obviamente, implica que es un crecimiento positivo que se está observando. En materia técnica diríamos que su pendiente es positiva. Caso contrario, veríamos si empezáramos de la parte superior izquierda y estaríamos apuntando hacia la parte inferior derecha. Lo que quisiera que analizáramos también es si hay algún tipo de comportamiento en cuanto a conforme van pasando los periodos. Y aquí es donde aparecen estos 2 elementos más, que es la estacionalidad y que es el ciclo. En cuanto a la estacionalidad, leemos ahí claramente que es una fluctuación periódica, es decir, se puede dar constantemente. Puede en determinado momento formar algún tipo de patrón que permita, digamos, poder entender cómo puede ser el comportamiento más adelante. Esta serie de comportamientos obviamente pueden conformar lo que nosotros le llamamos un ciclo, tal y como sucede en muchas cosas de la vida. Uno considera que como que tuviéramos una especie de reciclando, es decir, en cuanto a comportamientos para adaptarlo a esta situación, porque vemos cómo llegado a cierto punto hay un comportamiento, hay un corte, y pareciera que la misma fluctuación que se dio anteriormente se va a volver a repetir. Es decir, ahí es donde estamos hablando de ciclos. Esto, insisto, no se va a dar todo el tiempo, no en todos los casos, pero sí podemos estar evaluando algunas condiciones de tipo parcial también en estas evaluaciones posteriores. Pero también se puede dar un caso ahí, que es el último que miramos en nuestra diapositiva, que es el movimiento irregular. ¿Qué es esto? Es decir, ahí leen ustedes la palabra ruido o error. Si tratamos de interpretarlo al pie de la letra, pues obviamente nos vamos a ir por un lado equivocado. Lo que se está tratando de decir aquí es que no observamos una respuesta similar ante condiciones previas, que hayan sido o hayan marcado algún tipo de estacionalidad o algún tipo de ciclo. Cuando se da este tipo de casos, uno cree que va a ir por la derecha y resulta por la izquierda, o uno cree que va para arriba, va para abajo, es decir, etcétera. Vamos a estar viendo cómo responde de manera imprevista ese comportamiento. Acá tenemos 2 registros de series de tiempo, y ustedes observen que claramente, como venimos platicando acá, qué tipo de ciclo podemos encontrar ahí, es decir, qué nivel de regularidad podemos encontrar en algunos registros. Nos damos cuenta que no, pareciera como que fueran simplemente líneas trazadas al azar, ¿verdad? Y es aquí donde uno, digamos, como asesor o como consultor, tiene que buscar una manera de interpretar ese tipo de información y darle herramientas a quienes toman decisiones, especialmente en el ámbito financiero, en función de esos hallazgos que nosotros podamos, para poder entender cómo funciona el método de promedio de periodos homogéneos. Vamos a estudiar el caso siguiente. Tenemos una droguería ahí que nos da información con valores trimestrales durante 4 años. Quiero dejar claro que es probable que la información nos la den por mes o por un periodo menor
a los meses, semanales, quincenales, qué sé yo. Y nosotros en este caso tomemos la decisión de decir que lo vamos a manejar con periodos trimestrales. Es decir, que me pueden dar, por ejemplo, en este caso, si son 4 años, son 4 trimestres, 16 datos en fila, y yo lo que hago es ponerlos de 3 en 3 para convertirlos en trimestres, o de 4 en 4 para cuatrimestres, o de 2 en 2 si fueran bimestres. Es decir, lo que quiero dejar claro aquí es de que no nos dejemos engañar por la tablita, es decir, no nos debe condicionar esta parte. Ya esa información tabulada y segmentada en trimestres por año, lo primero que tenemos que hacer nosotros es observar la gráfica que resulta de eso. Ahí la presentamos y esa línea punteada que observamos ahí, yo le puedo decir a Excel que cuando me genere la gráfica me agregue la línea de tendencia. Lo que va a hacer es plantearme esa línea, tal y como veamos en las diapositivas anteriores, ahí hay una tendencia positiva, es decir, de crecer, pero no va en línea recta. Es decir, ustedes ven ahí cómo en algunos casos está por debajo y otros por encima de esa línea de tendencia. Tendríamos que tener mucho cuidado si aplicáramos directamente una fórmula a partir de ahí. Teniendo eso en mente, vemos al final de esta diapositiva una ecuación ahí que dice que y es igual a A más bx. Esa se conoce como la ecuación de la recta, o se conoce también como ecuación de predicción, dependiendo de qué punto del conocimiento estemos nosotros estudiando en su momento. Para nosotros pues, va a ser una ecuación de predicción. Teniendo la información, vamos a vaciarla para el formato respectivo en una hoja electrónica, en este caso en Excel. Acá la tenemos. Ustedes pueden obviamente modificarla, es decir, evaluarán las condiciones y la harán ver mucho mejor de lo que yo estoy presentándoles aquí. Lo que vamos a hacer es llenar este formato. Y este formato al final de cuentas nos va a permitir en la columna H, en la parte amarilla, tener registrados ahí cuáles técnicamente corresponderían a los valores pronosticados de los últimos 4 trimestres, es decir, del año 5, que es el que nos interesa en todo caso poder identificar. Si ustedes observan, en la columna D tenemos registrados todos los meses o los valores que nos dieron. Como les decía antes, es probable que la información nos la den de esta manera y nosotros armemos la tabla como la vimos hace un momento. Tenemos esto. Otra cuestión interesante es que estamos agregando la columna T. Y la columna T tiene una función fundamental. Es decir, en la ecuación de predicción se manejan 2 tipos de variables. Una variable dependiente y una variable independiente, que es lo que ustedes veían al final como Bx. T va a tomar ese famoso valor de X. Y va a ser fundamental para encontrar el periodo 17, 18, 19, 20 que corresponden al primero, segundo, tercero y cuarto trimestre del año 5, es el que vamos a pronosticar. Esa es la idea. No hay ninguna situación compleja aquí que nos pudiera interesar. Ventas, por naturaleza, siempre va a ser una variable dependiente y la lleva a identificar esa condición. Y la T que ustedes ven a la par, pues va a corresponder al periodo. Luego tenemos la columna E cuando estamos hablando de un IEN. IEN vamos a interpretarlo nosotros como índice estacional normalizado. Ya cuando desarrollemos esos datos vamos a darnos cuenta por qué se le llama de esa manera. La columna F tiene que ver ya con el pronóstico en sí, pero partido el índice de estacionalidad. Es decir, lo que estamos haciendo allí es una especie de depuración de las condiciones normales a lo que estacionalmente se puede identificar. Luego tenemos la columna G, que es la de tendencia. Aquí vamos a aplicar esa fórmula que les digo, donde tanto A como B van a tomar papel importante. Y por último vamos a encontrar nuestra propuesta de pronóstico, pero ya digamos de una manera ajustada, es decir, en función de todo lo que hemos hecho. Como hemos venido diciendo, todo va a depender de la decisión que tomemos en cuanto a los periodos homogéneos. Aquí la idea es tomar 4, por eso ustedes observan 1, 2, 3, 4 que van a corresponder a esos trimestres, pero ese valor está representado acá, en la celda J13. Esto es lo que me va a marcar cuántas debo yo de tomar en cuenta al momento de estar haciendo mis cálculos. Aquí lo podemos, digamos, visualizar muy fácil porque separamos los años, ¿verdad? Pero piensen ustedes, ¿qué pasa si yo quitara esa columna A, si no existiera? No veríamos esta partición y por lo tanto tendríamos que aclarar cómo están distribuidos estos valores en cuanto al periodo.
Si fuese en bimestral, entonces aquí obviamente cambiamos trimestre por bimestre, si fuera semestral de la misma manera o cuatrimestral. Es decir, la idea aquí es que vayamos nosotros entendiendo cómo queremos y cómo debemos organizar la información. Lo primero que vamos a proceder es establecer cuáles son esos periodos o esos promedios, perdón, por periodo. Vamos a valernos de las bondades del Excel. Obtener el promedio del primer trimestre de los 4 años. Mucho cuidado acá, porque solo tengo que tomar el primer dato de cada año. Entonces, marcamos igual, ¿sí? Utilizamos la fórmula que nos da Excel, que es promedio. Y aquí vamos a tener el cuidado que les digo. El primer valor que voy a tomar está en D5, pero yo no puedo darme el lujo de arrastrar esta parte que está ahorita seleccionada porque los periodos no están continuos, están separados. Entonces, ¿qué es lo que debemos nosotros hacer acá? De acuerdo al programa, yo tengo que utilizar un punto y coma. No sé, probablemente algunas versiones en vez de punto y coma sea coma, pero siempre observen la guía o la ayuda que les presenta ahí Excel para ver cuál es el signo que deben ustedes colocar. ¿Dónde está el otro primer trimestre? Está en la celda D9. Llevamos 2, luego vamos a la celda en la columna D, la 1-3, y nos queda un cuarto que sería la celda D17. Y ahí está. Podemos visualizar la función que le vamos en este caso a indicar a Excel. Promedie esos valores, es decir, todos los primeros 4 trimestres. Eso es lo que le estoy diciendo. Ustedes pudieran hacerlo, digamos, en 2 pasos. Uno puede ser que obtengan la suma de esos 4 y luego eso lo dividen dentro de 4, obviamente, y les da el valor. Enter, y tenemos ya nuestro primer promedio. Yo creo que todos ahorita dieron, bueno, ¿qué pasó aquí? La verdad es que en vez de utilizar en mi fórmula J5 o D5, perdón, puse J15. Y J15 no tiene nada que hacer ahí en mi fórmula. El valor es D5. Entonces ahora sí le damos Enter y ahí está. Mi primer promedio, es decir, el promedio del primer trimestre es 57.25. Ahora, para obtener los otros 4 promedios, bueno, puedo volver a teclear pues la fórmula, pero como podemos manejar las posiciones relativas de Excel, lo que hacemos simple y sencillamente es arrastrar esos valores. Mi siguiente paso ahora es obtener o llenar aquí la casilla de promedio general. ¿Y eso cómo lo vamos a hacer? Bueno, tengo 2 formas. Una es promediando los datos desde D5 hasta D20 o promediando los últimos 4 datos que acabo de obtener, que son los 4 promedios. Si ustedes eligen ahí, en cualquiera de los 2 casos les va a dar el mismo resultado. Entonces yo le digo promedio y tomo toda esta información, cierro paréntesis y lo obtengo. El promedio general en este caso es de 63.8125. Obtenido en este resultado, ahora vamos a llenar estas 4 casillas que corresponden a los índices estacionales por trimestre. ¿Cómo voy a hacer eso? El proceso es bien fácil. Vamos con el signo igual porque es una fórmula. Vamos a tomar el primer promedio, que es J5. Lo vamos a dividir dentro del promedio general. Aquí yo les aconsejo que para no tener que hacer 4 veces eso, sino que solo arrastremos después la fórmula, tomemos en cuenta que el promedio general no se puede mover. Para eso nos auxiliamos de la tecla F4 o función F4 para agregarle el signo de dólar, tanto a J como a 11. Si tienen dificultad con eso, pues pueden escribir manualmente el signo de dólar antes de la letra y antes del número. Solo vamos a fijar J11, J5 no. Presionamos Enter y luego esto lo arrastramos. Allí entonces tengo ya mis 4 índices estacionales. Aquí quiero entender, ya manejan esta parte. Yo puedo estar viendo aquí 5 decimales, pero no necesariamente hay 5, pueden haber más. ¿Cómo me puedo dar cuenta de esto? Puedo ir a inicio y aquí donde dice mostrar o aumentar decimales, yo le puedo dar clic y ustedes se dan cuenta que ya van apareciendo otros valores. Y que cuando uno reduce el número de decimales que quiere ver, hay que entender ahí que lo que está haciendo el sistema es mostrando la cantidad de decimales y ellos están haciendo automáticamente las aproximaciones. Pero cuando estamos haciendo cálculos así muy exactos, nosotros no podemos fiarnos pues de lo que vemos. Tenemos que estar seguros de que la información que está ingresada es esa. Solo por darles una idea. Si ustedes ven en la parte inferior
de su hoja electrónica dice que la suma es 4 cabales. Pero si ustedes suman 6 más 9, ¿cuánto da? 15. 15 le suman 2, les da 17. Y si 17 le suman 4, da 21. Es decir, no hay un 0 ahí. Desde ese punto de vista o desde ese momento nos damos cuenta que sí necesitamos utilizar o regularizar de alguna manera que no se nos escape ese detalle. Y que realmente nosotros lo que tenemos que lograr es que estos 4 sumen 4. Si fueran 2, pues 2. Y si fueran 6, pues tienen que sumar 6. Todo va a depender del periodo homogéneo que estemos utilizando nosotros. Entonces eso hay que ponerle muchísima atención. Estos 4 índices estacionales deben de venir a caer a las casillas correspondientes en la columna E. Pero vamos, nosotros, por eso está lo de normalizado aquí, vamos a estandarizar o vamos a normalizar aquí esta información de tal manera que cuando yo sume esos 4, tengo la certeza de que realmente ese es el total. Y para eso pues nos vamos a valer de algunos truquillos de aquí de Excel. Vamos a redondear. Quizá la fórmula que vamos a anotar ahorita les va a parecer así como muy compleja, pero cuando la expliquemos se van a dar cuenta que no tiene mucho de eso. Nos vamos a la celda E5, vamos con nuestro signo igual, porque vamos nosotros a usar, en este caso, la función de redondeo. Y le escribimos redondear, abrimos paréntesis, y aquí vamos a tomar el primer índice estacional que está en la celda J15. ¿Qué vamos a hacer con este índice? Vamos a dividirlo dentro de la suma total de esos 4 índices. Por eso aquí nosotros le decimos suma, abro paréntesis y marco los 4. Ahora, como la idea de esto no es que se vaya a repetir cuando lo tenga que volver a hacer, porque se dan cuenta ustedes, tengo 20 veces que hacer lo mismo, entonces lo quiero simplemente arrastrar o copiar esa fórmula. Pero esa suma, si ustedes se dan cuenta, no se puede mover. Por lo tanto, nos vamos otra vez al apoyo del F4. Eso es lo que les di ahorita ahí, para que me quede $J, $15, 2 puntos, $J, $18. Ahora sí, cierro el paréntesis para la función de la suma y me falta algo más. Tengo que multiplicar esto por, aquí viene lo interesante, el número de periodos homogéneos que estoy utilizando, que está en la celda J13. Pero esta celda también es inamovible, por lo tanto vamos con nuestro F4 o con nuestra función F4, dependiendo su computadora, insisto, y ya nos queda como $J, $13. Ahora, Excel, en este caso, para redondear, yo le tengo que decir cuántos decimales necesito ver ahí. Y nos vamos a conformar nosotros en este momento con 3. Tomen en cuenta que puse punto y coma, pero para algunas versiones puede ser, como hemos insistido antes, en comas. Presionamos Enter y ya tenemos ahí nuestro punto 897. Solo para ver, porque ustedes siempre tienen que tener sus puntos de control. Solo para ver si es cierto que hay exactamente 3 decimales como yo los veo, repetimos el proceso, nos vamos a inicio, agregamos decimales y ustedes se dan cuenta que le estoy agregando decimales y solo van apareciendo ceros. Esto me garantiza que allí solo hay 3 decimales. Ustedes pudieran arrastrar o copiar esa fórmula hasta el 4º trimestre, pero mi consejo es que solo la arrastren hasta el 3º y luego vamos a obtener por diferencia el último. ¿Por qué por esto? Porque yo estoy redondeando índice estacional por índice estacional y esto puede en determinado momento provocarme alguna 10 milésima de más o de menos, qué sé yo, y que realmente no me cuadren. Siempre el último periodo, esto sí anótenlo ustedes ahí o lo memorizan, el último periodo es conveniente siempre sacarlo por diferencia para que me dé exactamente el número de periodos. ¿Qué tendríamos que hacer? Recuérdense que esos 4 índices tienen que sumar 4. ¿Qué hago con este caso? Vamos otra vez con el signo igual y al número de periodos. Yo puedo poner 4 ahí en vez de ese valor, esa celda. Pero tomemos en cuenta que nosotros utilizamos esa celda para indicar el número de periodos, porque puede ser 2, puede ser 3, puede ser 6, qué sé yo. Entonces es conveniente siempre dejarlo direccionado. Como ese valor, digamos, no puede moverse, vamos con el F4, ya lo tenemos ahí. Y a 4, si lo quiero ver de esa manera, yo le voy a restar la suma
de los índices que ya tengo establecidos con 3 decimales y cierro paréntesis. Esa es la forma. No hay ciencia ahí oculta en este caso. 4 yo le voy a restar la suma de los otros 3. Si fueran 6, por ejemplo, yo a 6 le restaría la suma de los 5 previos. Ese es el... Ya tenemos copiados acá o establecidos los 4 índices estacionales normalizados, en este caso con 3 decimales. ¿Qué va a pasar en el segundo año? Que tienen que estar exactamente esos mismos 4 índices, porque estoy haciéndolo a través de trimestres. Y no voy a repetir lo que hice ya, ¿verdad? Entonces, en este caso, mi consejo es que digan ustedes, igual, le dan clic al primero, le dan Enter, y luego simple y sencillamente lo arrastran hasta el periodo 16. Y si observan, los mismos 4 tenemos ahí registrados. Con esto finalizamos la columna E. Corresponde ahora establecer el valor de Y, pero sin que contenga este índice de estacionalidad. Y ustedes ven ahí la fórmula, dice que YT, vamos a dividir la columna D dentro de la columna E. ¿Cómo hacemos eso? Igual, el valor de YT lo dividimos dentro del valor IN. Vamos a Enter. Y como corresponde, lo llevamos hasta el periodo 16. Ahora, lo que tenemos que armar nosotros es la tendencia. Pero para armar la tendencia, yo tengo que recordar lo que hace un momento nosotros describíamos como la ecuación de predicción. ¿Y qué decía ahí? Que Y es igual a A más BX. Esto necesito establecerlo. A corresponde a la intersección y B corresponde a la pendiente. Vamos a llenar estas dos celdas con esa información. Para obtener estos datos, tenemos 3 formas en Excel. Uno es que yo le digo que me grafique esto a través de líneas y que en una de las opciones le digo que me agregue la línea de tendencia y que me presente la ecuación de predicción y me lo va a sacar. Ahí me va a dar esta información. Otra es que yo puedo entrar en datos. En datos yo puedo entrar a análisis de datos. Ahí lo van ustedes a encontrar. Si no lo tienen habilitado, entonces hay formas de hacerlo. Lo podemos aprender en otro momento. Y la tercera es la más directa y es lo que vamos nosotros a aplicar acá. ¿Qué vamos a decirle? Bueno, vamos a utilizar la función de intersección. ¿Se dan cuenta? No tengo que inventarme nada. Aquí está, intersección.eje. Y lo primero que tengo que decirle es cuáles son los valores de la variable dependiente. En este caso, los valores van a corresponder a Y. Entonces venimos y tomamos estos valores que son los que recién calculamos. Ustedes analicen qué signo de puntuación deben de usar ahí, si es coma, punto y coma. En mi caso es punto y coma. Y luego le voy a decir la variable independiente, que en este caso es T. Y cierro paréntesis. Lo que obtengo acá es 52.027 como el valor de la intersección, es decir, el valor que va después del signo igual, aquí en esta fórmula. Para la pendiente voy a hacer exactamente lo mismo. ¿Cuál es el procedimiento que voy a aplicar aquí? Bueno, igual, ¿qué es lo que voy a buscar? La pendiente. Entonces vengo y le digo igual, pendiente, y le doy la misma información, los valores de la variable dependiente, punto y coma, o coma, dependiendo de cómo sea con su caso, y luego los de los valores de la columna C que corresponden a la variable independiente. Y ahí está. Mi ecuación de predicción diría que Y es igual, o sea, el valor esperado va a ser igual a 52.027 más 1.387 por el valor o el periodo que yo quiera encontrar. En este caso, recuérdense que vamos a utilizar el periodo 17, el periodo 18, el periodo 19 y el periodo 20. En este caso, como ven ustedes, tenemos habilitados pues hasta el 16, entonces son los que vamos a calcular. Hago una aclaración acá, sí necesito el 17, el 18, el 19 y el 20, por eso estoy habilitando ahorita aquí estas celdas. ¿Dónde está A? A está aquí, pero como no se puede mover, vamos otra vez con el F4 o función F4. Luego le decimos más, ¿dónde está B? B está acá, y como tiene que quedar fijo, pues también le doy el F4 o la función F4 y lo vamos a multiplicar por el valor de X, que en nuestro caso, como lo dijimos desde un inicio, va a ser la columna C,
decir, en la columna titulada T. Presionamos Enter, tenemos ese valor y ahora lo arrastramos hasta el periodo último que queremos pronosticar. Y aquí tenemos nuestros valores. Ahora, si yo quiero, digamos, establecer ya el pronóstico formal, claramente estos 4 índices estacionales también los necesito para este espacio. Entonces los copio, que van a ser los mismos. Y ahora sí, vamos a aplicar esto. ¿Qué hacemos con la última columna? Que al final de cuentas es la que queremos nosotros obtener. De hecho, vamos a desarrollar estos que están casillas aquí, digamos, en blanco, porque queremos graficar para mostrar algunas cosas. Pero realmente lo que nos interesa a nosotros son estos 4 valores, que son el pronóstico. Pero como no nos cuesta mayor cosa, entonces vamos a proceder a obtener esta situación. Aquí planteemos algo, o reconozcamos algo. Los datos nos los están dando con números enteros. Nuestro pronóstico ya, digamos, ajustado. Vamos nosotros a darlo también en números enteros. Y ya nos dimos cuenta hace un momento que para eso necesitamos la función de redondear. ¿Qué vamos a redondear? ¿Qué necesito entender en este momento? Porque es fundamental para mí entender cuál es la columna que debo utilizar, porque ahora resulta que tengo la D, la E, la F y la G. Como es evidente, tengo que utilizar el último resultado que acabo de obtener, porque por eliminación directa, es decir, si pienso en la columna D, no tengo información para esos periodos. Si pienso en la columna F, de igual manera. Y tomemos en cuenta que el índice de estacionalidad es un factor que voy a aplicar. Entonces, ¿a qué le voy a aplicar? Entonces, en este caso se lo vamos a aplicar a la tendencia recién establecida. Igual, redondear, tomo tendencia y voy a multiplicarlo por el factor índice estacional, punto y coma o coma, dependiendo de las circunstancias, y lo que hemos platicado, sin decimales. Entonces le digo 0. Ahí tienen ustedes la fórmula. Damos Enter, obtenemos un 48 ahí. Lo único que nos queda ahora es arrastrar. Pero antes de eso, la pregunta, ¿necesitaré colocar algún signo de dólar por ahí? Y la verdad, ¿sí o no? ¿Qué piensa? Pues de acuerdo a lo que tenemos que hacer aquí, no, porque tiene que irse desplazando conforme cada fila. Entonces vamos, lo arrastramos hasta la última. Nos quitó el colorcito amarillo, pero eso no es problema, se lo volvemos a poner. Es más, le vamos a poner negritas a esto para que se mire mejorcito. Y ahí lo tenemos. El pronóstico esperado, de acuerdo al método de periodos homogéneos, o promedio de periodos homogéneos, para el primer trimestre sería de 68, para el segundo trimestre sería de 63, para el tercero de 87 y para el cuarto de 94. Insisto, estos datos son los que realmente nos interesan porque la idea es qué se espera en función de lo que se tuvo, que sería la columna D. Pero vamos a ver ahora cómo quedaría esa gráfica, porque recuérdense que el análisis inicial que se hizo a la información era una gráfica y tenía cierto comportamiento. ¿Cómo hacemos para ver eso? Mi consejo es bien fácil. Seleccionamos los valores de la columna D, presionamos la tecla de control sin soltarla y luego tomamos toditito los valores de la columna H. De hecho, pueden tomar los títulos si ustedes así lo quieren. Y vamos a insertar, vamos a elegir gráficos de líneas. Y en gráficos de línea le vamos a decir que queremos marcador. Ahí está, línea con marcadores. No sé cómo les va a parecer a ustedes, pero la cosa es que ustedes lean ahí líneas con marcadores o eligen otro, ustedes sabrán. Y aquí tenemos nuestra gráfica. Expandí un poquito, voy a quitar esto, que no me sirve de nada. Observemos, la línea celeste, por lo menos ese color se ve acá, es la información histórica. Y la línea naranja es la que se está estableciendo a través de la columna esta ya del YT ajustado. Y el resto, estos son los 4 periodos que nos va a mostrar el nuevo año, el año esperado. Y si ustedes ven, hay cierto nivel de correspondencia entre las observaciones y los valores estimados. Esa es la idea y por ahí termina la primera parte de este método, que corresponde, como hablamos, al promedio de periodos homogéneos. Pasando al segundo caso, es decir, aplicando el método de descomposición, veremos ahora el segundo procedimiento aplicable y este se conoce como cálculo de razones. Para eso vamos a utilizar otros datos, es decir, planteados de manera diferente. En este caso son la acerería. Toda la información pues está manejada en bimestres, según observan ustedes ahí. Y nos dan información de 3 años, es decir, tenemos en este caso 18 registros, que son los puntos que vemos ahí en la gráfica. Y lo que buscan en este caso es
cómo, digamos, prevén el comportamiento de la demanda para un semestre, es decir, 3 bimestres. O sea, no nos están pidiendo todo el año, como el caso anterior que nos pedían los 4 trimestres. Aquí nos están pidiendo un semestre, pero como estamos manejando la información por cada 2 meses, entonces son 3 casillas las que tengo que buscar, presentar la información suficiente y darle respuesta a eso. Aquí la idea es que nosotros podamos, en función de esa serie de datos, aplicar, en este caso, la segunda forma para el método de descomposición que corresponde al cálculo de razones. Para ello vamos a vaciar la información en una matriz como esta. Dirán ustedes, bueno, pero es similar a la anterior. Sí, la idea va por la misma vía. Estamos hablando del método de descomposición, como ven ahí en el título. Y ven ustedes que manejamos también la intersección y manejamos la pendiente para establecer nuestra ecuación de predicción. Manejamos 6 periodos. Lo que quiero que observen ustedes es que aquí ya no tenemos la sección aquí donde teníamos un promedio general. Así ya cambia un poquito la situación. Ven la estructura también en cuanto a las columnas que cambian un poquito la información. En el caso anterior, el índice estacional era el que dividía las ventas. Ahora nos damos cuenta que no va a ser eso, sino lo que conocemos aquí como razón. Verificamos que la información que nos dan esté vaciada correctamente. T va a representar la variable independiente, como hemos platicado ya. Nos dan 18 periodos y lo que hemos indicado ahorita. La información que buscamos corresponde a los 3 siguientes bimestres para tener la información del semestre en sí, del año 4, que sería en este caso siguiendo el orden del... Nos compete entonces llenar la columna E, cuyo título es la estimación. Pero para poder hacer eso necesitamos nuestra ecuación de predicción. Y para obtener la ecuación de predicción, en la parte previa a esta... Al caso 1, por mencionarlo directamente, aprendimos cómo encontrar la intersección. Vamos a decirle igual intersección eje, ahí el Excel nos lo da. Y lo que nos pide la primero es la variable Y, es decir, cuál es la demanda, cuál es la variable dependiente. Le indicamos los 18 valores correspondientes a la columna D, punto y coma. En este momento le corresponde indicar los datos o los periodos que estamos evaluando, que sería la variable X. Ahí tenemos la fórmula, toda la columna D de las 5 a las 22 y toda la columna C de las 5 a la 22. ¿Qué nos falta? Paréntesis. Y tenemos ya, en este caso, la intersección que corresponde a 3.72. Y hago la acotación aquí, ¿eso es A o es B? Para que ustedes empiecen ya también a dominar o a entender estos datos. Vamos con la pendiente, igual pendiente, abrimos paréntesis y recuerden que tenemos que darle exactamente los mismos datos. Si les doy datos diferentes, me va a dar un resultado, pero no va a corresponder a lo que estoy esperando. La otra cuestión es que no puedo invertir el orden de esas columnas o esos datos, porque claramente las ventas, como les dije al principio, van a corresponder a la variable dependiente. Obtenemos ya nuestro dato correspondiente a la pendiente. ¿Cuál correspondería entonces a la ecuación de predicción resultante aquí? La vamos a registrar solo por cuestiones de dejar ahí una evidencia, pero esto no se hace. Y es igual a la intersección o a la pendiente, que es lo que aprendimos hace un rato, a la intersección. Y es igual a 3.27 más 0.17 por X. Ahora, ¿dónde se va a ver reflejado esto? Aquí viene la parte interesante de este procedimiento. Como muy bien pienso que lo dedujeron ustedes en la columna E, porque recuérdense que dijimos que íbamos a establecer. Desarrollemos, eso que acabamos de escribir acá, desarrollémoslo pero ya en fórmula E. Intersección que corresponde a la celda J8. Tomen en cuenta que ese es un valor que tiene que estar fijo. Entonces ya sabemos que con 4 o con F4, dependiendo de su máquina, lo fijamos. Esto más el valor de la pendiente también la vamos a fijar porque no se puede cambiar esta parte. Y se va a multiplicar aquí por el valor de la columna C, que es T, que para nosotros es nuestra variable X, es nuestra variable independiente. C no lo debo de fijar. Creo que ustedes tienen ya la respuesta a esto y es muy sencillo. Si le fijo, todo me va a considerar el X igual a 1. Y yo necesito que en la segunda sea X2, en la tercera X3, 4, hasta la X18, para lo que ya conocemos. Pero nosotros vamos a calcular la estimación hasta el tercer bimestre del año pronosticado, que es el año 4. Entonces presionamos Enter
tenemos ya ahí nuestro valor y ya saben ustedes, simplemente se arrastra. Y ahí están los resultados de las estimaciones en función de la ecuación de predicción. Ok, vamos entonces ahora a calcular los valores que corresponden a la columna F y nos dice acá que esa columna se titula razón y ahí nos da la fórmula. Va a ser ventas dividido estimación. Así de fácil. Igual de 5 dividido E5. Está el primero, 0.874. ¿Qué nos corresponde ahora? Arrastrarlo hasta el periodo 18. O no podemos pues continuar con los otros renglones allí porque ya no hay valor de D para estas casillas. Nos daría de pronto un error ahí o aparecerían ceros. Tenemos ya la columna F, ahora entonces corresponde a la columna E. ¿Qué es lo que procede acá? Ok, lo pensaron bien. Vamos a calcular los índices estacionales, pero antes de eso yo necesito obtener los promedios de estas razones. Y se asemeja pues a lo que hicimos en el caso 1 o el caso A. ¿Y qué es lo que vamos a promediar aquí? Vamos a promediar todos los primeros bimestres. Quizá para que nos apoyemos más, bimestre 1, bimestre 2, bimestre 3, bimestre 4, bimestre 5, bimestre 6. ¿Hasta dónde voy a llegar? Hasta donde lo que me dice acá, que corresponde al número de periodos. Nos vamos a la celda J5, igual, promedio. ¿Qué voy a promediar? La razón del trimestre 1, cómo a punto y coma, eso su sistema lo dirá, ¿de acuerdo? Del año 1, el bimestre 1 del año 2, y el bimestre 1 del año 3. Y ahí están remarcadas las celdas. Dirán ustedes, bueno, ¿y aquí se va a usar el fijador con el F4 o función F4? No, porque la idea es obtener los promedios según los bimestres. Tenemos nuestro primer promedio acá y ahora, en vez de repetir esa fórmula un montón de veces, pues simplemente lo que vamos a hacer es arrastrarlo hasta el periodo 6. Y contamos ya con los 6 promedios de las razones de acuerdo a cada uno de los periodos que se están manejando. Bueno, para obtener esos índices, recuérdense que aquí podemos estar viendo 3 cifras, pero no necesariamente sean esas 3. Si lo fueran, pues excelente, pero siempre tenemos que cuidarnos ahí las espaldas con eso. Si ven ustedes la sumatoria de esos valores en la parte inferior de su hoja electrónica, verán que no llega a 6 y suman 5.998, en este caso observando 3 decimales. Y yo necesito que esos valores sumen 6. Entonces no olvidemos lo que se vio al principio con el caso 1. Siempre el último lo vamos a calcular por diferencia. Vamos a normalizar, por así decirlo, los primeros 5 y el último va a ser por diferencia, digamos, en el sentido de que nos queden 6. ¿Qué le vamos a decir aquí? Entonces pueden ver la parte anterior, si no, pues aquí lo vamos a repetir. Como queremos que nos queden exactamente 3 decimales, entonces vamos a aplicar la función de redondear. ¿Qué es lo que vamos a redondear aquí nosotros en este caso? Sería el primer promedio, está en J5. No lo vayan a fijar porque recuerden que la idea es sacar 5 bimestres, no solo el primero. ¿Qué vamos a hacer con esto? Lo vamos a dividir dentro de la suma de todos los promedios que se conocen, que son estos. Cuando mueva, o sea, vaya a calcular el segundo bimestre, esta sección tiene que quedar fija. Por lo tanto, nos vamos con el F4 o función F4 para fijar ahí donde van a estar la suma de esos 6. Otra forma puede ser que en una celda aparte yo lo sume y solo tome esa celda. Es cuestión de dominio de la hoja electrónica y de cómo ustedes se sientan más cómodos. Cerramos paréntesis. Si se recuerdan, eso había que multiplicarlo por el número de periodos, que en este caso está en J14. Pero J14 tiene que ser también inamovible y por eso le agregamos los signos de dólar a esto. ¿Qué nos queda? Indicarle cuántos decimales queremos. Y queremos exactamente 3 como máximo. Tenemos ahí entonces la fórmula. Siempre ustedes, si no es punto y coma, da error, entonces quiere decir que es coma. Si se ven de la misma manera, 0.96 en ambos casos, pero es posiblemente aquí haya más, como vimos anteriormente, aparezcan más decimales y ahí están. No es exactamente 0.96. Por eso es que nos cuidamos la espalda con el redondeo. ¿Hasta qué bimestre dijimos que íbamos a repetir esta fórmula? Hasta el quinto. Entonces lo arrastramos hasta el quinto. Y el sexto, que es el último, siempre lo vamos a obtener por diferencia. ¿Cómo se hizo anteriormente para calcular el último? Pues si recuerdan, lo que hicimos fue tomar la celda donde está el número de periodos, pero la fijamos porque no debe de moverse. ¿Por qué la vamos a fijar ahora?
Porque estos 6 índices estacionales yo los tengo que repetir para cada uno de los bimestres de los años siguientes, ¿sí? Incluso tengo que obtener los primeros 3 para el año de pronóstico, que será el año 4. ¿Qué vamos a hacer con esto? Le vamos a restar a 6, porque sabemos que ahí lo que es un 6. Le vamos a restar la suma de los valores que yo ya tengo. ¿Había que ponerle signo de dólar ahí? La respuesta es no. Damos Enter y ya lo tenemos. Ahora, ¿qué va a pasar? Ustedes marcan esto, ven en la parte inferior de su hoja electrónica y les va a decir exactamente suma 6 y su promedio es 1. Tengo ya los índices estacionales por cada uno de los bimestres. ¿Qué debo de hacer ahora? Copiarlo para el resto. ¿Cómo lo hicimos? Pues solo igualamos la primera celda, si lo recuerdan, y luego lo que hicimos fue arrastrar. Y llegamos hasta el tercer bimestre del año 4. Nos queda una última columna por llenar, que es la columna H, y se obtiene tal y como lo hicimos anteriormente, que multiplicábamos el índice estacional por, en este caso, la estimación que teníamos en la columna E. ¿Cómo hacemos eso? Decimos igual la estimación que se hizo en el primer bimestre por el índice estacional que le corresponde al primer bimestre. Y tenemos como resultado 3.7. Y la recomendación que hemos dado, si la información original nos la dan con un decimal, nuestra respuesta la vamos nosotros a plantear también con un decimal. Por eso lo ven ustedes de esa manera. No es necesario calcular esto, sino lo que nos interesa son los últimos 3, que es lo que me están preguntando, el pronóstico. Pero para seguir con la cuestión esta de hacer la gráfica y ver si responde o no al comportamiento, digamos, mostrado con los datos históricos, pues por eso lo estamos haciendo. Y venimos y arrastramos hasta el periodo 21 y obtenemos ahí el pronóstico para los 3 bimestres siguientes, o sea, para el semestre con 6.7, 7.3 y 7.4. Ven que hay cierta variación en función de lo que está planteándose en la estimación. ¿Por qué es eso? Porque estamos aplicando el criterio del índice estacional. ¿Con qué cerramos el caso 1? ¿Son capaces de hacerlo solito? Esperaría que sí. Si no, pues tampoco nos vamos a ahogar en un vaso de agua. Recuérdense que lo que hicimos fue graficar. Grafiquemos. Bueno, hoy voy a arrastrar el título para que ustedes vean que esto se puede. Arrastro o tomo la información de la columna D y voy a tomar también lo que estoy ahora obteniendo como pronóstico y voy a llegar hasta el periodo 21. ¿Qué hicimos? Nos fuimos a insertar. En insertar se elige gráfica de líneas y en gráfica de líneas se selecciona líneas con marcadores. Ustedes pueden elegir otras. Hay diferentes formas de verlo, ¿verdad? Yo me voy por lo tradicional, ya saben que por mi edad soy muy dado a eso. Entonces acá tenemos la gráfica. Dirán ustedes, miren, pero aquí sí, no, la parte celeste o la línea celeste son las originales y vemos que la parte anaranjada, que es lo que estamos estableciendo como pronóstico, no se ajusta como en el caso anterior. Y tiene razón. Quizá la forma de observar esto es como se manejó a un inicio, que esto es una especie de suavizamiento del comportamiento. Pero recuérdense que la idea de la segunda forma de calcular con el método de descomposición los pronósticos, es decir, con la cuestión de cálculo de razones, nos pinta seguir este procedimiento. Si ustedes lo quieren ver más bonito, pues pueden modificar el eje de Y. ¿Cómo hago eso? Bueno, ahí nos ponemos a hacer cuestiones. Por ejemplo, no quiero que el mínimo sea 0, sino que sea, digamos, 2. Y ya ven ustedes que la gráfica se comporta de una manera diferente. Pues es decir, ya ustedes aquí es cuestión de maquillaje. Ustedes sabrán qué le quitan, qué le ponen. Porque esto, yo lo que estoy tratando es darles a ustedes herramientas que puedan utilizar en su momento y que se auxilien de un poquito de creatividad ahí, de las funciones de los paquetes que estén utilizando para presentar la información de una manera mucho más profesional, mucho más dinamizada. Es decir, que ustedes cuando ven algún tipo de explicación, pues se auxilien de la mayor cantidad de herramientas posibles. No es que uno quiera apantallar, simplemente lo que uno quiere demostrar es que entiende lo que está haciendo y está convencido de que lo que está presentando corresponde. A algunos les puede dar así un poquito de pánico el hecho de ahondar en esto, pero de eso se trata, de escudriñar, de buscar la forma de ver desde diferentes ángulos la información, y esto nos hace crecer. Si lo anterior no les bastó, es decir, de mezclar los casos, bueno, aquí está un tercer ejemplo con otros datos. Quiero que lo traten de resolver. Son 20 registros históricos, nos los están dando por meses.
nos requieren en este caso pues construir la matriz, que es la tabla que hemos estado usando, y lo que nos piden es pronosticar los siguientes 6 meses. Pero como vimos dos métodos, que está el de periodos homogéneos y está el de cálculo de razones, pues aquí les digo, apliquen los índices estacionales para ajustar los pronósticos respectivos. ¿Cuál van a utilizar? Ustedes lo deciden, porque yo no les digo utilicen el de periodos homogéneos o utilicen el cálculo de razones. En los dos casos ustedes se dan cuenta que se manejan los índices estacionales, por eso hablamos del método de descomposición, que esa es su característica, conjuntamente con la determinación de la intersección y la pendiente. Les pido que hagan la gráfica y ahí se haga la comparación respectiva, y luego pues el párrafo que ustedes tendrán que ya ir madurando, porque eso es importante, que empiecen a ensayar, que busquen la manera de explicar las cosas, que no dejen que los demás interpreten los resultados, sino que son ustedes los que tienen que ir un paso adelante explicando las cosas. Así es que los insto a entrarle de lleno a esto, y cualquier inquietud pues con gusto la vamos a resolver.